Cuando hablamos de crecimiento económico, eso nos permite calcular cuánto va a crecer el país y por ende cuánto puede mejorar la situación económica de todos sus ciudadanos. Un informe que ha salido este fin de semana sobre, por ejemplo, las consecuencias del paro en las Bambas. Ya se habla de hasta 94 millones de dólares que se han dejado de exportar en todo este tiempo. Y eso nos lleva a preguntarnos hacia dónde va nuestra economía este año con este tipo de problemas. César Fuentes, profesor de SAN, está con nosotros para conversar un poco de eso. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Podemos ser optimistas respecto a nuestra economía? ¿Hacia dónde estamos yendo en cuanto a crecimiento económico este año? Yo creo que hay que separar dos cosas. Uno de corto plazo y un tema de largo plazo, ¿no? Es decir, efectivamente vemos las Bambas está afectando la producción cuprífera. Para que el público tenga una idea, más o menos las Bambas es un 20% de la producción total de cobre. Producimos alrededor de más o menos unas 240.000 toneladas métricas finas por mes. Ese es un 20% son las Bambas más o menos. Y que además ha caído un poco en el precio. Ha caído, ¿no? Son dos fenómenos, ¿no? Sí. El volumen nos está afectando. El tema de precios es un tema más controversial, ¿no? Lo que está pasando ahorita, tenemos un problema de corto plazo que esperemos que se resuelva. Y en el mediano plazo sí, la figura en el cobre es positiva, ¿no? Es decir, hay inversiones que se vienen y a partir del año 2021, hoy día estamos produciendo alrededor de 2.5 miles de millones de toneladas métricas. Esto va a ir subiendo a partir del año 2021. Entonces, si vemos el tema de cobre en el futuro, estamos hablando de mediano plazo muy positivo. En el corto plazo tenemos el problema de las Bambas, que es un tema, yo creo que mucho más complejo desde el punto de vista social que técnico o asociado a la producción cuprífera per se, ¿no? ¿Llegaremos a esa aspiración de sobrepasar el 4% de crecimiento a final de año? 4% es hoy día, si uno lo ve, el año pasado comenzamos algo parecido, un poco negativos y llegamos al 4%. Creo que ahora la situación va a ser parecida. Es decir, si el escenario base hoy día, el Perú debería crecer al 4%, y el riesgo es a la baja, ¿no? No solamente por el cobre, creo que el mundo en general no está creciendo tanto como uno podría aspirar. El impacto, por ejemplo, hoy día de las políticas fiscales de la administración Trump están bajando, entonces hay un efecto menor. Por un lado, la Reserva Federal de Estados Unidos, que iba a ser más agresiva subiendo tasas, tampoco lo ha hecho, entonces estamos un poco en espera de lo que está pasando. Es decir, a diferencia del año 2018, a nivel global, las expectativas son un poquito menores. Y el problema, y esa es la pregunta que te hago, ¿nos alcanza con un ritmo de 4% para sacar a más gente de la pobreza, sobre todo esa que queda prácticamente en la línea, ¿no? En la frontera? Claro. Cualquier zamacón. Creo que el 4% es prácticamente, diríamos que es mantener el status quo, ¿no? No es... hay dos cosas que deben pasar, ¿no? Crecimiento es uno. Si quisiéramos a tasas de más de 4%, 5, 6, se vería un bajón en términos de pobreza, por ejemplo. Pero también son políticas sectoriales de pobreza, ¿no? Creo que el gobierno ha consolidado, por ejemplo, programas como Juntos, ha hecho un trabajo poco a poco de mejor focalización y se está llegando, pero acordémonos también que la pobreza no solamente es económica, son temas más complejos de competencias, ¿no? Es decir, no solamente es que la persona tenga un poco más de ingresos, sino que también tenga competencias. ¿Qué puede hacer esta persona? ¿Cómo se puede colocar en el mercado laboral? Claro. Y temas más complejos hasta como autoestima, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si soy pobre toda la vida? ¿Cómo puedo aspirar a ser una clase media, por ejemplo? Claro, ¿no? a romper esos moldes, claro, ¿no? Justamente la educación tiene esa gran ventaja, ¿no? Que rompo el ciclo, ¿no es cierto? Si tengo un padre analfabeto y voy a la escuela y logro un grado académico, rompo ese ciclo, ¿no? Y eso es lo que justamente la política pública tiene que hacer. En cuanto a tema, tú hablabas del interés en las tasas de interés en Estados Unidos, sí. ¿Cómo nos puede favorecer? Porque acá son bastante altas también. Aquí, ¿no? Son bastante altas. Por ejemplo, para pequeños emprendedores que quieren sacar un préstamo personal para adquirir mercadería, por ejemplo. Así es. Yo creo que hay varias cosas que se pueden hacer, ¿no? Si bien hoy día lo bueno es que las tasas de interés en Estados Unidos no han subido, hoy día la Reserva Federal de Estados Unidos... ¿Y eso rebota en nuestro mercado financiero? Significa que hay más espacio para que no suban las tasas de interés en el Perú o que por lo menos se mantengan. Ahora, ya regresando al tema más diríamos, microeconómico, hoy día
Hay un gran jugador que creo que falta en lo que son las fuentes de financiamiento. Acá no tenemos, por ejemplo, hoy día fondos de inversión. Fondos de inversión en el Perú podrían, por la naturaleza del financiamiento, entrar al Perú, como sucede en otras partes del mundo. Para que tengas una idea, por ejemplo, hoy día fondos de inversión en el mundo, en general, digamos, todo lo que se llama fondos de inversión, hablándose de pensiones, etcétera, son más o menos la mitad del financiamiento a nivel global. En el Perú, ¿no es cierto? Tranquilamente, si uno hace sumas y todo, es mucho menor, no llega a ser ni el 10% de lo que tienen los bancos. ¿Qué significa eso? Que hoy día eso significa que tendríamos que ver otra fuente de financiamiento y afectarían claramente a las pymes y bajarían las tasas. Hay creo, además un prejuicio, ¿no? Que eso es para gente que tiene mucho dinero, ¿no? Solo ellos pueden entrar en este tipo Yo creo de... que primero hay un tema también que va de la mano con una política. Es decir, por ejemplo, en otras latitudes, los chicos en el colegio, por ejemplo, reciben por lo menos un curso básico de lo que son finanzas, economía. Eso creo que ayudaría mucho, ¿no? Es decir, ya que entremos, por ejemplo, a los 16, 17 años con un conocimiento básico de lo que es una tasa de interés, cómo funciona un crédito. Si yo quiero efectivamente, ¿no es cierto?, tener un poco más de conocimiento. Hay una cosa que se llama en Estados Unidos Home Economics, que sería algo así como economía del hogar, que es lo básico, claro, de casa. Lo básico de cualquier familia que no tenga, pues, diríamos, conocimientos crediticios muy sofisticados, tenga que tener lo básico, ¿no? Cómo tengo que pagar, por ejemplo, qué es una tasa, cómo significa pagar una mensualidad de un crédito. Claro, porque acá hay desconocimiento, entonces uno cree que las tasas, los montos chiquititos son buenos, pero hay una tasa implícita muy alta, por ejemplo. Entonces hay tema, yo creo que también de política del Estado de ir avanzando. En eso sí, ¿no?, estamos retrasados. En eso estamos muy retrasados. Yo creo que dentro de la currícula debería estar, pues, el tema básicamente de lo más elemental, lo que son temas financieros y monetarios, ¿no? ¿Y cómo nos vamos a comportar nosotros como consumidores, que finalmente somos los que damos al movimiento a la rueda, ¿no? Más que las bambas, yo personalmente tengo mayor preocupación con el tema del consumidor, ¿no? Si todas estas noticias a veces trascienden al consumidor. El consumidor, diríamos, ha estado incólume en estos meses y diríamos años, ¿no? Si uno ve el gran baluarte de la economía peruana en estos últimos 3 años ha sido el consumidor, el consumo de familias, ¿no? Se ha quedado inamovible, ¿no? A pesar de todo el ruido político que hemos tenido el año pasado, ¿no es cierto?, desde la renuncia del presidente. Porque el ruido en la calle nos vuelve a nosotros como consumidores conservadores. Eso es la teoría. En teoría claro, nos dice, ¿no es cierto?, que todo este problema político, el problema, ¿no es cierto?, de una nueva administración con el presidente Vizcarra, todo eso debería haber frenado el consumo, pero si uno ve los números no ha pasado eso. Pero sí ha pasado con los empresarios, ¿no? Ha pasado con inversión, claro. La inversión es otro animal, dentro de la economía, ¿no? Sí, el consumo de familias, las familias un poco han sido impermeables hasta la fecha en el tema, ¿no es cierto?, de que todas estas malas noticias no han trascendido, por ejemplo, de menor consumo, si uno ve electrodomésticos, ve consumo masivo. Sí. Vehículos ha caído, por ejemplo. Vehículos, porque ya es un tema de un consumo duradero, por ejemplo, ¿no? Inversión es la gran pregunta, ¿no? Es decir, yo creo que hay mucha más preocupación por el lado de la clase empresarial que está pasando que por, diríamos, las clases medias y populares en el Perú sobre consumo. Lo que sí es cierto es que este espíritu ha bajado un poquito en los últimos meses, ya la gente no está tan optimista, pero todavía si uno ve las tendencias, por lo menos a nivel de consumo masivo, se mantienen los números positivos para Perú. Para terminar, consejos que le podrías dar a la gente y a las autoridades también para acelerar un poco, ¿no? Para que se tenga un poco más de combustible. Creo que lo más importante, y lo está haciendo la administración Vizcarra, es un tema de comunicación y solución, creo que rápida al tema de las bambas. Políticas claras a nivel, yo creo que lo que es una política de inversiones, ¿qué es lo que va a hacer el Estado en los próximos años a nivel de grandes reformas? Hay una reforma en ciernes que es el Poder Judicial, que no se ha hecho expresa, pero hay varias reformas en el caso del mercado de capitales que son urgentes y no tienen un costo político. Entonces yo creo que hay cosas menudas que se pueden hacer y a nivel de consumo creo que la persona tiene que ver no solamente el entorno político, sino cómo va su negocio, y vea pues las facturas, vea los ingresos. Es cierto, había una disminución de lo que tendríamos hace 4 o 5 años, pero si uno lo ve por lo menos a nivel de América Latina, Perú sigue destacándose a nivel de crecimiento. Quisiéramos crecer más porque hay urgencias a nivel de lo que es pobreza, de distribución del ingreso. Nos hemos empezado muy atrás. Y hemos comenzado muy atrás y creo que se puede, yo creo con reformas se puede crecer 1 o 2 puntos más. Yo creo que el PBI potencial puede crecer, pero significa también un cambio en términos de lo que estamos haciendo. No solamente mantener lo que hacemos, sino también reformas que ya creo hay una agenda pendiente que todavía no está ejecutando.
Perfecto, César. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Encantado. César Fuentes, profesor de SAN, ha estado con nosotros. Hasta aquí nuestro bloque económico.